Pedro, buenas tardes. Profesor Tapia, buenas tardes. Hola José, hola Bruno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, doctor Pedro? No, Fuerte y profesor claro. Restrepo. ¿Qué Buenas tal? tardes, profesores. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir viendo cómo nos vamos a organizar. Como te decía, Bruno, de repente estoy todavía terminando unas cosas, tú sabes, por el tema de la presencialidad, terminando un reporte. Sí, De repente no voy a poder estar activo, pero voy a seguir conectado. Entonces te voy a pedir, en todo caso, para que tú moderes la reunión. Yo solamente voy a presentarlo. sí, perfecto, doctor. Y sí, te pediría, ahí sí, José, si le puedes dar el rol de anfitrión a Bruno, cosa que Bruno se encarga de la gestión de accesos. Bueno, si hay alguna ingresante, luego que ingresen todos, ya Bruno puede moderar y quitar el micrófono a quien pues corresponda, y también habilitar la función para compartir pantalla también, doctor Torres, antes de dársela a Bruno la función de anfitrión. Para estar. Ya. Sí, o sea, creo que su le permite dar la función de coanfitrión a más de una persona, ¿no? No, solamente una sola persona, Pedro. Solamente una Una sola sola. persona. Ya, Sí. entonces a Bruno. Entonces a Bruno. Ya, no te preocupes. Voy a darles, una vez que ingrese, porque ahorita tenemos 9 personas en sala. Las Ya, pautas que me dé el doctor Bruno, nomás yo lo hago. No se preocupe. ya. De esas personas está presente. A ver. eh, Carlos Vittorio sí, Guiabardo. sí, Carlos Vittorio es el ponente. ¿Lo hago ingresar ahora? ¿Te parece? Sí, 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 sí. sí, 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 por favor. Admitido. Ya, está ingresando. Profesor Carlos, buenos días. Hola, hola querido Bruno. Doctor Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, Mucho hola, ¿qué gusto. tal? Pues no te veo, ¿eh? Sí, a ver, aquí me pongo ya. Hola, hola, hola. Hola, hola. Pero pues ya estamos grabando. Sí. Ah, sí, sí, ya está grabando. Estamos por iniciar. Aquí, doctor Carlos, permítame presentarle al coordinador académico senior de nuestra facultad, el doctor Pedro Calvay. Ujú. Se lo presento. Mm, Pues Y un al doctor Torres también. un Mucho gran gusto. gusto. Muchísimo Mucho gusto, gusto profesor. ¿Cómo también. está? ¿Qué tal? Bien, gracias, gracias. ¿Y usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí, en principio, agradecidos por haber aceptado esta invitación, y también, pues, la gestión también de Bruno para poder tenerlo en esta tarde, bueno, ya tarde aquí en Lima, aquí Igual, en la igual universidad. aquí en España. Son Ah, pues las 6:30. ya a las 6, claro. Sí, sí, sí. Bueno, le comento un poco cómo va a funcionar la dinámica. Sí, Yo voy a presentarlo, de ahí dar las palabras de bienvenida a los estudiantes. Van a participar estudiantes y también profesores de la Facultad de Derecho de la UTP. Y sí. bueno, en este caso Bruno va a asumir la función de moderador, va a moderar la actividad. Usted va a poder exponer por espacio. Usualmente siempre consideramos 45 minutos, que es lo regular, no sé cuánto Yo tiempo. haré un poco menos, porque la verdad es que he concebido Ujú, este seminario, que ya lo he hecho con Bruno el año pasado, pues lo he concebido un poco más como algo interactivo, ¿sabes? ujú. Pues si se puede, yo no tendría ningún problema si se puede como conversar con ustedes o conversar con los estudiantes o aquellos pues, que están con nosotros o con usted mismo o con Bruno, así como vamos un poco intercambiando, porque no es un tema así dogmático que tengo que explicar algo, ¿no? ¿Sabes? Es más un tema de que es la investigación. Entonces, quizás que pueda tener un feedback a partir del público y pues yo voy respondiendo a las preguntas. O sea, quisiera dar más espacio al debate, o si tienen comentarios concretos sobre unos temas, pues yo feliz de responder, de contestar. Excelente, doctor. Entonces, yo sí la función de moderador se la voy a dar a Bruno. Bruno, para que puedas habilitar los micrófonos de las personas que quieren participar, les pides que levanten la mano.
Sí, Y usted tiene plena libertad, o sea, el tiempo que usted considere para exponer y luego hacemos las preguntas, no hay ningún inconveniente. ¿Va a compartir alguna presentación, doctor? No, 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 no. Es como consideraciones libres. Ah, ok, excelente. Y les digo para que le habiliten si no la función de compartir pantalla. Mm. Pero entonces no siendo necesario, doctor Torres, solamente dé la función de anfitrión a Bruno. Bueno, ya la tiene. Y podríamos empezar entonces. ¿Puede dejar ingresar entonces a los asistentes, doctor Torres, por favor? ya, yo le estoy haciendo ingresar aquí Ah, a sí, sí, sí. todos. Ya, creo que tú ideas la función, Bruno. Ya. Iniciamos en menos de un minuto. Ujú. Ujú. Vamos a Ya estarían. Ya, ok. ¿Ya están ingresados todos? Sí. Faltan. A ver. Había 69 inscritos, por eso te comento. Bueno, pueden ser más. Mucho, 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 de verdad que mucho. Sí, pueden ser más. Usualmente esos eventos pueden llegar a las 300 personas. La virtualidad en ese sentido sí ha sido bueno. Antes cuando hacíamos actividades en la facultad presenciales, antes de la pandemia, hace un mes antes de la pandemia, sí, traímos un profesor extranjero de Finlandia y tuvimos solo ¿De 25 dónde? ¿De dónde, perdón? ¿De personas. dónde? De Finlandia, tuvimos un Ah, profesor, de Finlandia, mira, de sí, Finlandia. en UTP tuvimos bueno, es un peruano que está trabajando en Finlandia, que es Juan Pablo Pérez León, que trabaja temas de derecho penal internacional, y solo hubo 25 asistentes, porque, bueno, la presencialidad tenía sus ventajas, pero también sus límites, ¿no? Respecto Sí, a la sí, sí, FOR sí, y sí, todo, sí, sí, sí. pero la virtualidad ha Sí, sí, sido sí. bueno en ese sentido, ¿no? Para que Sí, haya mayor tiene, participación. tiene aspectos negativos y aspectos positivos. Sí, eso sí. Bueno, doctor, entonces vamos a comenzar la actividad. Entonces, si me permite, voy a comenzar. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Pedro Calvay, coordinador académico senior de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú. Estamos reunidos en esta mañana para esta actividad, digamos, cuyo propósito es hablar de la investigación en Derecho, para lo cual tenemos a un excelente y reconocido ponente. Tenemos al profesor Carlos Vittorio Giobardo, quien es investigador postdoctoral de la Universidad de Girona, Cátedra de Cultura Jurídica. Es doctor en Derecho por la Universidad degli Studi di Torino, Italia. Es certificado en European y Cooperative Law por el Centro de Estudios Jurídicos Europeos de la Universidad del Studio di Urbino, Italia. También ha sido doctorando visitante en el Swiss Institute of Comparative Law, en la Facultad de Sciences Po, en la Durham Law School de Inglaterra también. También después del doctorado ha sido visitante en el Researcher de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China, como investigador en un proyecto europeo sobre liberalismo jurídico. También eso es muy interesante, de repente pueden ir las preguntas también sobre esta experiencia. Sus líneas principales de investigación son en las ramas del derecho procesal civil, la justicia civil comparada, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en general y la filosofía del derecho procesal. Actualmente trabaja en la privatización de la justicia civil y sus aspectos teóricos. Ha impartido conferencias también en los Estados Unidos, en Tallahassee, California, Columbia, Missouri, American Society of Comparative Law, Australia, Brisbane, China, también en Oxford, en Irlanda, en Suiza y en varios lugares de España e Italia. Además de tener una amplia gama de artículos publicados, ahí sí no me voy a detener a leer todos, pero sí tiene una amplia gama de artículos y de publicaciones que creo que demuestran pues la eminencia de quien tenemos en esta tarde y bueno, más que todo agradecidos en nombre de la facultad por contar con su participación, profesor. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera dar la palabra aquí también para dar la bienvenida a nuestro docente tiempo completo, el profesor Bruno Tapia, que también quiere dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Muy, muy contento, muy feliz, doctor Carlos Vittorio. Ya lo dijo el doctor Pedro, es un honor para mí siempre que lo escucho, es un privilegio escucharlo, sus reflexiones, sus artículos. Y
que ya tendremos oportunidad de reflexionar sobre los mismos y escuchar sobre este tema que es tan apasionante y va evolucionando muchísimo. Hace poco el profesor García Amado también hablaba sobre el tema de la investigación y el gran problema que hay, no solamente en universidades de España, sino a nivel global, y hace poco también el profesor Atienza, y qué lujo poder escucharlo sobre estos temas, reflexionar y si el tiempo nos permite, compartir algunas ideas para seguir avanzando, en el cual es el propósito principal de la universidad, que es la investigación. Sin más preámbulo, quisiera darle la palabra para que pueda iniciar, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al doctor Pedro por la presentación y a Bruno, al amigo Bruno Tapia, por las palabras de bienvenida y por haberme invitado a compartir con vosotros un poco sobre ese tema de la investigación jurídica, pero no en abstracto. O sea, también en abstracto, pero pues más concretizado en lo que yo he hecho, como que es mi trayectoria de investigación, que por supuesto me ha llevado a conocer personalmente varias universidades y ver un poco cómo se estudia el derecho en diferentes lugares y cuáles son los métodos, cuáles son las finalidades y cuál es un poco la metodología. Me enfocaré o quisiera un poco enfocarme sobre el método jurídico. Yo, como he dicho poco antes, he concebido ese encuentro más como algo interactivo. Podría hablar siglos de ese tema, porque es un tema gigante, es un tema que lo abarca todo, la verdad, ¿no? Que es la investigación en el derecho. Pero sí que me gustaría, pues, más hablar con vosotros, o si tenéis preguntas por el público, yo encantado de responder. Bueno, el tema de la investigación en el derecho. Sabes que cuando yo hablo con varias personas que no conocen el derecho, que investigan otros ámbitos, ¿no?, del conocimiento humano, yo sé que investigan la medicina, la farmacología, la ciencia, y son investigadores, ¿no? Yo soy investigador postdoctoral, y me preguntan, pues, ¿investigador en el derecho? ¿Existe la investigación en el derecho? Pues sí, hay investigadores también en el derecho. Y aquellos que no pertenecen al derecho se preguntan qué es investigar en el derecho, porque es sencillo entender qué es investigar en la ciencia, qué es investigar en la física, qué es investigar en la medicina. Hay algo desconocido, hay una pregunta que no tiene una respuesta, y investigar justamente significa buscar esa pregunta, buscar esta respuesta a la pregunta. Entonces, descubrir. Investigar en la ciencia es descubrir algo, por supuesto con un método científico y tal, pero sí que tenemos algo desconocido y a través de la investigación llegamos a conocerlo. Y por eso que cuando un científico me dice, tú investigas el derecho, pues el derecho es conocido. La verdad, no hay cosas desconocidas en el derecho, porque el derecho es algo que tenemos acá, es un hecho, es algo que nos viene dado. Entonces, ¿qué significa investigar? Puede parecer que es repetir las cosas, repetir lo que dice la ley, repetir lo que dice la jurisprudencia, analizar, pues eso no sería una investigación, ¿sabes? En el sentido más técnico de la palabra, no sería investigar, sería más reflexionar sobre. Pues entonces, investigar en el derecho es reflexionar. Esas preguntas son preguntas que yo me he hecho porque cuando hablo con alguien en el contexto universitario, eso me surge. Y el derecho es muy raro en ese sentido, porque que yo sepa es la única materia donde tenemos ese tipo de preguntas. No es que es investigar de la sociología, pues lo sabemos, porque tenemos algo desconocido y queremos saber más, queremos descubrirlo, que es más o menos investigar en la filosofía, que es hacer investigación en la filosofía. Más o menos se parece un poco al derecho. Eso es un poco lo que me ha llevado a reflexionar sobre qué es la investigación, qué es nuestra tarea como académicos. También un punto que quisiera subrayar es que muchas veces en muchas partes del mundo, también en Italia hace poco, y ahora las cosas un poco están cambiando,
en España, pero mucho todavía en América Latina, vemos que en el derecho el académico también es abogado, ¿verdad? Bruno, ya no te veo más. O... Aquí estoy. Sí, yo estoy con la cámara encendida. Sí, sí. Vale, porque pues no me veía como la pantalla negra que algo no pasaba. Muchas veces vemos que los académicos o aquellos que se dedican a la investigación son también abogados y son también jueces o trabajan en la profesión. Y eso es algo que pues tiene aspectos positivos, por supuesto, y aspectos negativos también. ¿No? También eso lo vemos muy claramente. Y no es así en otras partes del mundo, por ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra, esa coincidencia entre práctica profesional y reflexión e investigación académica es menos frecuente. Yo creo que las cosas deberían cambiar en ese sentido. Yo soy un gran partidario del diálogo entre teoría y práctica, del diálogo entre academia y profesiones legales, pero un diálogo que se lleve a cabo en la diferenciación de los roles. También ese puede ser una materia de debate, porque ahora mismo la investigación del derecho se concibe como una tarea universal, como una tarea internacional, en la cual las cuestiones ya no son más cuestiones nacionales, sino son cuestiones que se debaten a nivel global o a nivel casi global, y entonces se requiere un conocimiento profundo del debate que se está llevando a cabo a nivel supranacional, y eso necesita un montón de tiempo. Entonces, eso también es algo que yo veo problemático, o sea, la superposición de roles entre academia y prácticas profesionales. Otra pregunta sobre la investigación en el derecho que se conecta mucho a lo que acabo de decir al principio sobre qué es investigar en el derecho. Que se parece que no es descubrir algo, porque tenemos muy poco que descubrir, o al menos esta es la impresión. Una impresión, por supuesto, equivocada, pero la impresión común es esta. Y habéis hecho caso o habéis fijado que muchísimas áreas del conocimiento humano tienen sus premios. Por ejemplo, el premio Nobel. Hay premio Nobel para muchas cosas. Un premio Nobel para la economía, porque por supuesto se descubre algo en la economía. Se descubre cosas que no conocíamos anteriormente y que gracias al aporte de alguien ahora quedan más claras. Y tenemos el Nobel en la ciencia, en la medicina, tenemos el Nobel en la paz también, porque pues parece que hay una contribución también en el área de la paz. Tenemos premios en la matemática, la medalla Fields de la matemática, ¿no? Es como una medalla que es equivalente al Nobel para aquellos que descubren algo desconocido. Insisto mucho sobre ese concepto, de descubrir algo que era o que quedaba desconocido. Y hay premios también en la arquitectura y tal. No tenemos un premio para el derecho. ¿Os habéis fijado en estas cosas? Estaba como mirando, hay esta pregunta que se hace en un libro, en un hermoso libro, de un teórico italiano, de un jurista italiano, un gran civilista italiano, que es Vincenzo Roppo. No sé si lo conocéis. Y ese libro que se llama Il racconto della legge, sería el cuento de la ley. Diritto e rovesci di una storia che ci riguarda, che riguarda tutti. Y se abre con esta pregunta, ¿por qué no existe el premio Nobel para el derecho? ¿Y por qué no existe un premio para aquellos que aportan algo al derecho? Porque parece que la tarea no es aportar, que la investigación es una investigación diferente de la tema, donde ese elemento de aportación novedosa no existe o es muy marginal. Y también la misma pregunta, porque esa es una pregunta que yo considero bastante importante para entender qué significa investigar en el derecho. Bastante significativa. Se la hace también Giovanni Pascuzzi,
que es un profesor de la Universidad de Trento, en un libro, La creatividad del jurista, la creatividad del jurista. También él se hace esa pregunta, ¿por qué no existe un premio en el derecho? Y a partir de esa pregunta reflexiona sobre qué es la investigación en el derecho. Y él dice, no existe porque investigar la verdad, que no es, o no nos parece, una tarea creativa. No creamos nada. El derecho ya existe. No hay ese aporte subjetivo sobre la evolución jurídica. Por supuesto, son ideas muy que hay que reflexionar, pero son ideas equivocadas, porque sí que la verdad es que el jurista juega un papel fundamental. La investigación es importantísima en el derecho. Investigar en el derecho significa hacer caminar las ideas jurídicas, que por supuesto evolucionan a través del tiempo, a lo largo del tiempo, y no quedan parecidas. No sé, hasta ese punto pues quisieran reflexionar o hacer unas preguntas conmigo o decir algo al respecto de esas cosas, o sobre la creatividad del jurista, sobre o también sobre el problema. Yo diría que es un problema de la superposición entre académicos y juristas prácticos. Doctor Carlos, a mí, vamos a ver si lo podemos hacer de una suerte de diálogo, si le parece bien, y en la medida que hay... Yo tengo otras cosas sobre el método jurídico y las diferentes tipologías de métodos, y pues una parte también sobre cómo hacer la tesis de doctorado, cómo elegir un tema, pero me parece esta parte inicial que es un poco más curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es investigar en el derecho? Esa pregunta es una pregunta que los juristas no se hacen usualmente. Y yo me la he hecho justamente a partir de las otras áreas. ¿Qué es investigar en el derecho? Pues si ustedes ya tienen el derecho está acá. El derecho está en los libros, está en los códigos, está en los parlamentos, está en la ley. ¿Qué hay que investigar? Simplemente es una reflexión sobre un material que ya tenemos. ¿O hay que decir algo más sobre ese material? Yo diría que es decir algo más sobre ese material. ¿Y cómo se dice ese algo más? ¿Qué es ese algo más? Y entonces aquí surge el problema del método. Dogmático, sistemático, normativo, valorativo, empírico, sociológico, comparado, histórico. Hay muchísimas formas. Por eso que el título que tú has dado es La investigación en el derecho, el título de esa ponencia. Pero yo lo cambiaría como las investigaciones en el derecho, porque hay varias formas de hacer investigación. Las investigaciones. No sé si quisiéramos discutir algo al respecto, Bruno. Sí. También con el Recientemente, público. sí, igual los que vayan alzando las manos, encantadísimos, o leemos por el chat, pero mientras tanto, ya hay 2 manos levantadas, ahora se las cedo. Recientemente, doctor Carlos, aquí se publicó un libro bastante interesante, justamente de lo que usted comentaba, y me parece trascendente, porque yo creo que el gran problema de la investigación o la limitación en algún sentido, y este libro que le comento se titula de Relatos de Abogados, y justamente aquí hacen 2 preguntas bastante interesantes. Si es que un abogado puede investigar y a la vez dedicarse al litigio. Entonces, de una revisión general de este libro, y me queda la reflexión, momento, yo creo que es importante que pueda hacer ambos, pero que se delimite. Y luego hay una apreciación de un docente que dice, para saber qué debes investigar, debes practicar. Si no, no vas a saber qué investigar. No estoy tan de acuerdo con esto, pero quería saber sus apreciaciones al respecto. Tampoco estoy muy de acuerdo, tampoco. Yo soy un gran partidario. Yo, de hecho, mi carrera es en el derecho procesal civil, que, como sabéis, es una materia muy práctica, muy concreta, porque tenemos que nuestro material de estudio es lo que pasa en las cortes, ¿verdad? Sí, y lo que pasa en la corte es cosas que ocurren. Entonces, el diálogo con el mundo real es
más que fundamental. Hace parte de la estructura de mis reflexiones, de mi pensamiento. Y de hecho, una buena parte de la investigación actual filosófica en el derecho, no es ya solo filosofía, teoría del derecho, ya no es solo jurisprudence en el sentido anglosajón, que sería la teoría general del derecho, en el sentido de Hart, de Kelsen y tal, sino más bien filosofía aplicada. Ya tenemos philosophy of private law. Yo hago philosophy of civil justice. En inglés el nombre, porque estas cosas ocurren mucho más en el contexto anglosajón. Y pues entonces es una filosofía aplicada a la práctica. Por supuesto que la práctica es fundamental. Yo mismo formo parte de una revista del Poder Judicial italiano. Mi diálogo con los jueces es constante. Una gran parte de la literatura jurídica procesal consiste en comentarios a fallos, comentarios a sentencias, ¿no? Y entonces, claro, el material es un material práctico, porque al final el derecho sí es una grande empresa humana, una grande forma de conocimiento teórico, pero el contenido es un contenido práctico. En eso me parece que hay poco que decir. Pero como tú dices, hay que distinguir muy bien entre las tareas. Muy bien entre las tareas. Porque si mi tarea, si mi propósito como profesor en una cátedra, en una universidad, sería hacer o explicar lo que puede explicar un abogado o lo que puede explicar un juez, simplemente en forma mejor, pero lo mismo, pues entonces mi rol ya no estaría justificado. Esa es mi postura. No sé si me explico bien. O sea, yo en cuanto profesor, en cuanto académico, tengo que distinguir, tengo que hacer algo diferente, no solo algo más, no algo diferente con abogado. Y la gran pregunta es que es algo diferente, pero sí que tiene que diferenciar muy bien los roles. Por ejemplo, cuando yo estudio un problema jurídico, no puedo prescindir, por ejemplo, de su evolución histórica. Para mí eso es fundamental. Y entonces siempre la investigación de un problema es investigación histórica. Uno de mis maestros, Sergio Chiarloni, que tristemente falleció ese año, decía el presente como historia. El presente como historia. Vale, no se puede entender, y fijaos que Chiarloni también era un abogado. Pero un abogado académico, ¿vale? Que cuando hablaba como académico era verdaderamente académico. Y entonces dice el presente como historia. Ya eso es una tarea que no pertenece a los abogados. La investigación histórica, ¿no? de los problemas jurídicos. O, por ejemplo, otra para mí gran inquietud es el derecho comparado. Por ejemplo, esto ya va mucho más allá de lo que puede ser la tarea de un abogado. Y fijaos que derecho comparado no es derecho extranjero. Estoy poniendo muchas cosas acá. El derecho comparado es derecho extranjero. No es simplemente decir lo que pasa en otro sistema jurídico, como podría ser, por ejemplo, un abogado que es interesado a un caso extranjero, pues lo mira, lo utiliza, pero eso es derecho extranjero, no es derecho comparado. Derecho comparado significa ir más allá de lo que de entender el derecho extranjero, sino hacer verdaderamente una comparación. Y una comparación se puede hacer únicamente tomando en cuenta los factores históricos, los factores sociales, los factores culturales en general, los factores políticos, todas cosas que justifican nuestro rol de académico, en mi opinión. Eso quisiera subrayar. Y entonces, sí, claro, el diálogo con la práctica es fundamental, pero todo ese cuerpo de investigación requiere tiempo. Ese es el problema.
requiere mucho tiempo, requiere leer, requiere estudiar, requiere nos darnos cuenta del debate a nivel internacional. Fijaos que un problema jurídico en nuestra época, hoy en día, que no es un problema italiano, o un problema español, o un problema peruano, es un problema jurídico que se ha planteado muy probablemente en otro sistema, que se ha planteado porque la exigencia, las necesidades sociales son más o menos similares en las sociedades. Eso es un postulado del funcionalismo. Los problemas son similares, funcionalmente similares. Y entonces hay que ponerte al día del debate. No sé qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o qué pasa en Inglaterra sobre la misma cuestión. Y tomar en cuenta las respuestas que se ha dado en ese país para discutirla en tu país. Y entonces hay, por ejemplo, para mí sería muy difícil, sería imposible, yo diría imposible, hacer investigación sin leer, por ejemplo, en inglés. Ahora mismo, la investigación jurídica requiere conocer el idioma inglés, porque si no se vuelve como muy paroquial. Y, por supuesto, también italiano, pero yo sé muy bien que los amigos peruanos tienen un vínculo muy fuerte con la doctrina italiana, tanto civil, tanto del derecho civil, tanto de los civilistas, como el derecho procesal y otros ámbitos. Entonces, ya sé que el italiano es conocido. Pero eso significa una dedicación fuerte a la investigación, tomársela muy en serio. No simplemente como una reflexión que un abogado puede hacer sobre un tema, o simplemente como eso también pasa, o pasa en Italia, que la tarea del profesor, que era abogado, era mayoritariamente abogado, pues iba a clase a explicar su conocimiento práctico, porque él era práctico y puede ser muy interesante, pero me parece que no captura la esencia de la investigación del derecho. Eso no es investigar. Eso es reflexionar, a lo mejor. No es investigar. Investigar es hacernos preguntas. No sé qué opinas tú, Bruno, sobre eso. Sí, O los sí, amigos que nos escuchan. sí, totalmente de acuerdo, doctor Carlos. Y aquí ya les voy a ceder la palabra, solo dejar una reflexión cortita que tuve con alguna conversación con un profesor que decía, la diferencia entre el académico y el práctico es como que el académico usualmente le es más factible abrir fronteras en cuanto a ideas. El práctico ya está muy delimitado. No es que no quiera, sino que la práctica en sí le dice, mira, anda por aquí. Sí, pero esto se está discutiendo. Da igual lo que se discuta. Esto es lo que dice la práctica y eso es lo que en alguna medida restringe la investigación. Pero esto es una cortita para darle la palabra. Tenemos a un gran amigo, profesor, el profesor César Moreno, tiene la mano levantada, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy buenas tardes, Carlos. Ciao César, César Moreno, sí, un amigo, ¿verdad? Un Ciao. amigo. È un piacere averti con noi. Un amigo y un gran traductor de los italianos. Muy bien. Sí, Carlos, acerca de la reflexión en torno a la investigación en el derecho, creo que debe de partir por plantearnos la pregunta fundamental de qué cosa es lo que estamos considerando por derecho. Y allí ya los métodos y la propia práctica de la investigación va a tener que cambiar, porque si consideramos, como lo consideran, por ejemplo, nuestros amigos nuestros amigos analíticos, Guastini y su séquito, dicho sea de paso, le van a otorgar un reconocimiento a los profesores Guastini y al profesor Chiassoni, me parece que también es en Girona, ¿cierto? Sí, claro. Es el premio, el premio Cátedra de Cultura Jurídica.
Así es. Sí, un gran Bueno, evento en mayo. allí está, será pues el Nobel del Derecho, tal vez sea. Sí, exactamente, exactamente. Tenemos el premio, es verdad, es verdad. Así Lo es. tenemos, lo tenemos. Que yo sepa, es el único en su género, ¿eh? En su género. Yo sepa, no hay otros premios. Me parece súper oportuno. Sí, sí, es verdad. Es el Nobel del Derecho. Y entonces, continuando con esta idea acerca de qué cosa consideramos a esto, nuestra área de investigación, de repente como los analíticos que consideran que el derecho es simplemente el lenguaje del legislador, eh, otros considerarán pues que el derecho es un fenómeno muchísimo más complejo, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se van a desarrollar ciertas teorías ontológicas para explicar el derecho. Por ejemplo, en Perú tenemos a la teoría tridimensional, lo mismo en Brasil, en Argentina tenemos a la teoría egológica, y estas visiones del derecho, estas perspectivas del derecho, ¿no? Van a determinar también el que la investigación tenga determinados límites o los supere. Recuerdo, por ejemplo, James Gorley, él postulaba una metodología transtemporal y transfronteriza, ¿no? Él hace una visión hacia la historia del derecho, pero también hacia el derecho comparado, y decía que el derecho nacional no puede ser correctamente comprendido si no miramos hacia atrás y si no miramos hacia afuera. ¿Por qué? Porque los problemas que se presentan en nuestro ordenamiento también se presentan en todo otro ordenamiento que tenga un estado de civilización similar. Parecido, exactamente. Ese es el gran postulado del funcionalismo en el derecho comparado. Sí, Mm, exacto. Bueno, y exactamente. Sí. allí ya termino mi intervención, Carlos, porque hemos venido a escucharte en realidad. No, yo también, quiero dialogar. Para mí es un diálogo eso, no es una ponencia. No quisiera hacer una ponencia. No. Quiero ser interrumpido. Eso. Muy bien. Bueno, y entonces la investigación en el derecho entonces tiene que partir, creo yo, de definir bien cuál es no qué es el derecho, sino cuál es la perspectiva que vamos a tomar respecto de esta materia que vamos a investigar. Gracias Bruno, gracias Carlos. Gracias César. Pues, excelentes reflexiones. Coincido muchísimo con esa pregunta fundamental. De hecho, como decía, existen investigaciones en el derecho, no solo una forma de investigar. Y justamente como tú dices, a partir de delimitar nuestra metodología sobre el derecho o nuestra postura hacia el derecho, identificar las fronteras del derecho, ¿qué es derecho? Yo personalmente, que me he formado, pues como se sabe, en Turín, donde también era muy fuerte la escuela de Rodolfo Sacco, del gran maestro del derecho comparado, de los italianos, no solo de los italianos. Y entonces coincido mucho, pero es una visión muy personal con lo que decía James Gordley. O sea, el derecho hay que mirar diacrónicamente y sincrónicamente. Hay que mirar lo que pasa en el mismo tiempo, pero geográficamente a nivel, ampliando los horizontes geográficos, tomando en cuenta la familia jurídica, las tradiciones jurídicas, porque el derecho es mucho más de lo que ha pasado aquí. Y también a nivel temporal. O sea, el estudio del derecho comparado necesita el estudio histórico, y el estudio histórico necesita el estudio comparado, porque la historia es siempre historia de contaminaciones. Y entonces, estudiar el derecho significa hacer derecho comparado y hacer historia del derecho. Las tres cosas se juntan.
¿Mm? Pero eso es un método, no es el único método. Vale. Hay también, por ejemplo, el método dogmático, sistemático, un método que pues ahora ya no es tan significativo, quizás, o que ha pasado un poco su tiempo. Allá era como menos fuerte la exigencia de aportar algo. Era más una reflexión sobre dados, una reflexión que buscaba dar coherencia a un material, pero el material ya estaba allá. Tú, Bruno, acabas de decir antes abrir fronteras. Vale, no me acuerdo de qué profesor, pero sí que me ha llamado la atención esta expresión abrir fronteras. Y abrir fronteras significa ser creativos, ¿no? Abrir fronteras significa pensar más allá de lo que tenemos. Y entonces sí que se podría hablar de una aportación, no solo a nivel reconstructivo, sino a nivel de novedad, a nivel novedoso. Y ya, tenemos otras preguntas, reflexiones. Feliz Sí, sí. de hablar. Sí, particularmente, igual voy a intentar ser breve, doctor Pedro, ahora le cedo la palabra. Reflexionaba en lo que decía doctor Carlos y lo que decía también mi querido amigo el profesor César, justo a partir de un tema que aquí es como que todavía se sigue debatiendo la idea del daño punitivo y todo ello. Brevemente, no voy a hablar del tema, sino que en lo que refiere a la investigación, una investigadora, una doctora que es la profesora María Guadalupe, decía algo bastante interesante, porque ella hace como una introducción a los daños punitivos, pero hace como, no es por la cantidad, es porque son muy buenas sus referencias en el artículo, como 70, 80, un poco más quizás, porque ella decía, acá en Argentina, porque es una autora argentina, acá en Argentina han pretendido incorporar, y se ha incorporado en el derecho del consumidor esta categoría, pero el debate ha surgido a partir de trabajos en castellano, y la figura es del derecho norteamericano, y consecuentemente lo que tenemos que leer es inglés. No puedo yo criticar algo de Italia si no sé italiano, porque no entiendo el contexto, y otra cosa, puedo yo leer a alguien que sí sabe italiano y ha hecho la referencia, pero puede ser una interpretación del autor, no necesariamente lo que se ha escrito tal cual. Pero esto creo que fue más de breve, pero simplemente me quedaba aquí para cederle la palabra al doctor Pedro Calvay. Bueno, gracias por la palabra. En realidad, todas estas ideas muy interesantes, ¿no? Pero me venía un poco, bueno, yo en lo personal más participo en el litigio estratégico, trabajo en casos emblemáticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he participado en un proceso grande que, bueno, no lo empecé yo, lo empezó la doctora Carolina Loaiza aquí en Perú, un caso de 20 años en la Corte Interamericana. Pero me llevaba un poco a pensar estas reflexiones del profesor Carlos y también lo que decía César y también Bruno, de esta relación entre lo que hace la academia, la teoría jurídica del derecho, y lo que hace también lo que es digamos, el litigio, aparte en los tribunales, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y yo creo que acá hay una relación como si estuviéramos hablando de una gran obra de teatro, eso es lo que me vino a la cabeza, ¿no? Donde la teoría jurídica reflexiona, así como, digamos, se hace una apuesta de un guión, ¿no? De crear, digamos, proponer como un guión, proponer a los actores, desarrollar el escenario, proponer, digamos, una puesta en escena, y finalmente lo que se realmente llega a la sociedad es, digamos, lo que ya se hace a nivel jurídico en los tribunales, es finalmente la obra que se muestra al público, ¿no? Lo comento ¿por qué? Porque, por ejemplo, un tema muy importante que tiene que ver con esta reflexión, lo que tiene que ver con la justiciabilidad de los derechos sociales, un tema en el derecho de los derechos humanos que ha tenido su recorrido, ¿no? Hace 20 años, Víctor Abramovich, en un texto, un artículo por ahí en Argentina, hablaba de la justiciabilidad de los derechos sociales junto con otros profesores también, de cómo los derechos sociales se deberían judicializar a nivel internacional, pese a que no había tratados que lo reconocieran o lo permitieran más allá
a nivel latinoamericano, del protocolo de San Salvador y del impacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero no había una teorización al respecto concreta. Víctor Amarovich fue el primero que abrió la puerta y dijo, oigan, hay que judicializarlo, ¿no? Los tribunales deberían judicializar derechos sociales pese a que los tratados no lo permiten. Y esto fue importante, luego fue un avance, la doctrina fue construyendo, así como una obra de teatro, argumentos muy interesantes, y llegó un caso aquí en Perú, bueno, un caso contra Perú casualmente, el caso Lagos del Campo versus Perú en la Corte Interamericana, que es un caso donde la Corte Interamericana por primera vez construye una teoría de cómo se judicializan los derechos sociales en el sistema interamericano, y genera un leading case de ahí en adelante. De hecho, esto impactó un caso que yo litigué, caso Petroperú, Yenapu y Mes versus Perú, donde la Corte dice, mira, cuando se despide un trabajador, no solamente se vulneran garantías básicas de debido proceso, sino también se habla de violación al derecho al trabajo, concretamente, directamente justiciable, algo que no era admitido 20 años atrás. Entonces, en este sencillo ejemplo, lo que planteo es que la teoría jurídica tiene un aporte fundamental, ¿no? Pero los tribunales finalmente son el reflejo de cómo esta teoría se termina afianzando en los casos y cómo esto termina siendo un proceso de ida y vuelta, ¿no? Porque los tribunales opinan, luego la academia mira estos fallos y dice, bueno, aquí se equivocaron, ¿no? O tal vez aquí debieron hacerlo de una manera mejor, tal vez no era la puesta en escena que debieron pensar los jueces, ¿no? Es una relación interesante de ida y vuelta, pero me venía esta idea, no la he leído en otro lado, pero no sé si alguien lo habrá dicho, pero que hay una relación entre la teoría jurídica y los espacios de los tribunales como si fuera una gran obra de teatro, ¿no? Acá la lógica es que cuando las obras son malas, ¿no? Son pésimas, obviamente el público ya no quiere volver a verlas, ¿no? Y ahí podríamos representar también la legitimidad del sistema de justicia, ¿no? Y de la propia teoría jurídica. Aparentemente, cuando no son decisiones justas, pues estas teorías no se sustentan, y menos aún las decisiones de tribunales, ¿no? Pero bueno, se los comento, es una idea nomás en borrador de algo que me venía a la reflexión de lo que comentaba. Sí, es súper apropiado lo que dice Pedro, porque me acuerda también de una trayectoria de investigación que yo estoy haciendo, estoy llevando a cabo, y que me ocupa buena parte de mis reflexiones académicas sobre el tema. También yo trabajo en litigios estratégicos o reflexiones sobre litigios estratégicos, que es exactamente el punto de encuentro entre práctica jurídica y teoría jurídica. Como tú dices, es el diálogo, es el ejemplo de diálogo, por ejemplo, el Climate Change Litigation, la litigación climática. La litigación climática es algo súper novedoso que existe hace a lo mejor 10 años, incluso menos, a nivel fuerte, a nivel internacional, pero que ha tenido esta contaminación entre fallos judiciales, reflexión por parte de la teoría, que han fortalecido ciertas posiciones, y a su vez han tenido otros fallos judiciales, y a su vez la doctrina ha comentado esas cosas, y aquí cómo se crea esa obra de teatro, como tú dices, ¿no? Ese trabajo conjunto, no es un trabajo de una sola parte, de los formantes. Quien ha estudiado sobre los libros de Rodolfo Sacco reconoce la palabra formante, legislativo, judicial y doctrinal. Es un diálogo entre los tres, y yo soy extremadamente de acuerdo con eso. No podría ser más de acuerdo, pero sí que la reflexión académica es una reflexión que debe aportar algo más que simplemente, no sé, la descripción de los fallos o la descripción o una explicación, ¿vale? Debe tener ese alcance, para así decirlo, mucho más profundo. Tú decías el caso del despido del trabajador, de los derechos sociales, y yo veo todo lo que tú has dicho en el Climate Change Litigation, en los litigios climáticos, donde se están construyendo nuevos derechos, un derecho a un clima estable,
el derecho humano a que la temperatura del planeta no suben y tal, o nuevas perspectivas del derecho de daños, del resarcimiento de los daños, de la causalidad y tal, cosas novedosas, cosas que es gracias a las prácticas, gracias a los desarrollos judiciales que nosotros tenemos, es el material. Pero en cuanto a académicos, debemos trabajar sobre ese material yendo mucho más allá. Esa es mi idea. También quisiera decir algo sobre los daños punitivos. Eso es no sé, eso es algo que pasa muchas veces, donde se habla de algo, pero leyendo literatura de segunda mano, por así decirlo. O sea, literatura que habla de literatura. Yo veo personalmente muy problemático. No sé, a lo mejor es una investigación muy buena, no quiero hablar, como tú dices, del fondo de ese tema, pero sí que veo muy necesario tomar en cuenta la literatura que habla directamente de ese tema. Daños punitivos es un instituto de Estados Unidos que se plantea en ese sistema con características propias de ese sistema, de la juría, de los jurados. No se puede entender qué son los daños punitivos si no se entiende el rol de los jurados. Por ejemplo, si no se entiende qué rol históricamente han jugado los jurados. Si no se entiende el mercado legal de Estados Unidos. Si no se entiende la política del derecho de Estados Unidos, que ve una preeminencia de la litigación entre privados para alcanzar objetivos públicos, una preeminencia de la litigación frente a la regulación ex ante. Y entonces daños punitivos tienen una pretensión regulatoria que va mucho más allá del caso concreto. Cosas que se pueden conocer solo si tenemos un conocimiento profundo de lo que es el sistema jurídico estadounidense. Es un caso emblemático. Pues claro, el punitivo ha sido importado, traducido en muchos países, también en Italia se habla bastante de ese tema. Pero tomar en cuenta la creación, los elementos sociales que han permitido esa creación, las situaciones, los factores históricos que han llevado a esta creación, me parece súper fundamental para entender qué son los daños punitivos, a cuál preguntan son las respuestas, a cuál necesidades responden y tal, ¿sabes? Esas cosas. Que es la tarea de los académicos, que nos justifica nuestro rol de académico. Yo quisiera hacer como desvirtuar dos preguntas, ¿cierto? Que he entendido de alguna intervención en el chat. Es dirigida a los estudiantes de la UTP. ¿Cómo ellos, creo que esto les interesa mucho, usted lo mencionó, doctor Carlos, cómo ellos pueden elegir un tema de investigación? ¿Cómo incentivar, cómo motivar lo que puede tener consecuencias muy positivos, beneficios muy positivos a futuro en su trayectoria profesional? Porque le planteo el escenario. Aquí en las facultades de Derecho, como regla general, uno está pensando, de esto parte de hace muchos años, derecho, ok, litigio, necesariamente litigio. Esto ya en los últimos años es como que no, ya no es litigio, puedes asesorar, puedes dedicarte a la investigación, pero cuando uno conversa con los estudiantes es, claro, pero la investigación es como un ideal porque requiero hacer una maestría y esto me toma tiempo y mientras me toma tiempo, ya estoy practicando y ya como veo que tengo ingresos, ya la investigación realmente no, poco o nada preocupa. Pero en todo caso, ¿cómo motivar o cómo incentivar que ellos vean también que la investigación trasciende al ámbito práctico que ellos puedan hacer? Esto en cuanto a los estudiantes. ¿Cómo
cómo elegir un tema, cómo motivarlos a ver hacia un mediano o largo plazo la idea de la investigación. Y también dentro de esta pregunta, esta idea que muchas veces los estudiantes ven un mundo cuando dice metodología, estadística, data, que es como que se hacen un mundo y cómo esto podría ser estructurado o explicado de una mejor forma de repente. Aquí está muy marcado la idea de metodología, la estructura. Y es como que a partir de ahí dicen, no, porque me han dicho que la hipótesis está mal o que esto, que tienen la idea, pero cuando ya lo delimitan o de alguna manera lo encasillan, como que se desaniman a la investigación. Esta sería una idea en cuanto a los estudiantes. Y en cuanto a los docentes, a nosotros los docentes, ¿cómo es que uno puede pensar en mejorar un escrito para aspirar, por ejemplo, a publicar en las revistas Scopus, Web of Science, todo esto? Esto es interesante porque ahora se están dando muchas conferencias de esto, pero esa rigurosidad hace muchos años no era tan vista, o al menos no como regla general. Seguro algunos docentes especializados lo conocían. ¿Cómo llegar a este nivel? Porque es un nivel bastante alto y nosotros teníamos en nuestro medio, al menos en Perú, se publicaba aquí y allá, pero no era como lo que se conoce, la revisión por pares. Esto también ha tenido críticas, pero ¿cómo incentivar esta publicación? O sea, básicamente lo que he dicho es para los estudiantes, por qué es importante la investigación, cómo elegir su tema y los problemas de la metodología, y para los docentes esta idea de la evaluación o revisión por pares y cómo elevar un escrito para publicar en esta prestigiosa revista. Sí, eso, el tema, los estudiantes y todos, me parece que tienen que tener muy claro que la investigación no es algo que se puede hacer al lado. La investigación hay que tomársela de verdad muy en serio, porque tienes reglas sus propias, tienes un lenguaje sus propios, tienes dinámicas sus propias, y estas reglas, este lenguaje y estas dinámicas ya no son más dinámicas nacionales. La investigación en el contexto, en cualquier contexto, en el contexto de la ciencia, en el contexto de las ciencias duras, por así decirlo, en el contexto de la filosofía también, ya hace muchos años. Es una tarea internacional. No tendría sentido un debate científico italiano que no tome en cuenta las aportaciones o los descubrimientos franceses. Lo digo así. Vale, en la ciencia. Pues tampoco en la filosofía. No tendría sentido que, por ejemplo, en España se reflexione sobre un tema de filosofía del lenguaje, por ejemplo, o de filosofía moral, y no se toma en cuenta lo que sobre ese mismo tema se ha trabajado en Estados Unidos o en Canadá. Y si eso vale para las ciencias y vale para la filosofía, ¿por qué no debería valer para el derecho? Se decía mejor, pues el derecho está vinculado al ordenamiento jurídico nacional. El derecho es expresión de la estatualidad, es expresión de la soberanía, y entonces el derecho está en el derecho italiano, el derecho penal, el derecho español. No, eso hay que olvidártelo. Esa postura, olvidámonosla. Porque, repito, los problemas que se plantean, un problema de derecho procesal civil, el problema de los ADR, mi tema de investigación es Alternative Dispute Resolution, el medios alternativos de resolución de los conflictos. Vale, no es un problema italiano o peruano. Es un desarrollo que ha nacido, que ha surgido en Estados Unidos en los 70, que se ha extendido, la globalización jurídica, y entonces tienen problemas, lo han criticado allá. Y si yo quiero criticarlo en Italia, ¿sería posible criticarlo sin tomar en cuenta las críticas que se han hecho en Estados Unidos y la contracrítica que se han hecho en Estados Unidos
y la crítica que a su vez han hecho. Tengo que reconstruir todo ese debate. Y eso me lleva un montón de tiempo, la verdad. Justamente porque pues el sueldo está dedicado a decir, mira, que yo voy a tomar ese argumento, ya lo voy a trasladar acá. Y voy a aportar algo más, porque simplemente sería un trabajo de reconstrucción. No es simplemente reconstrucción, es reflexionar, aportar algo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. No siempre queda claro ese punto sobre la internacionalidad de la investigación jurídica. Un tema de derecho fiscal, ni hablamos. Un tema de derecho del trabajo, ni hablamos. Los problemas que se plantean nunca son problemas nacionales. Nunca. Las discusiones que tienen más jugo, por supuesto, las que son más interesantes a nivel académico. Tenemos que elegir nuestro tema también mirando hacia atrás, mirando a los grandes temas que pueden interesar mucho, que pueden ser un desafío intelectual, porque justifica exactamente nuestro trabajo. Teniendo en cuenta esos factores, hay que elegir el tema. En consecuencia, ese factor. Yo ya he hablado ya de una guía en varias conferencias, quizás que me animaré a publicar estas cosas o a escribir algo sobre eso. Es sobre la característica que tiene que tener un trabajo de doctorado. Un trabajo académico en general, pero más enfocado sobre el trabajo de doctorado, no de maestría, de doctorado, que es un trabajo genuinamente de investigación, en el sentido más estricto. Y una de las características, hay varias, que tiene que ser relevante, y pues yo explico que es relevante también. Tiene que ser preciso y concreto, y explico que es a estos fines preciso y concreto, ni demasiado poco, y que también sea factible y tal. Pero la característica principal es que sea original. La aportación sea original. Se conecta a lo que acabo de decir. Un tema discutido a nivel global. Hay que tomarlo, reconstruir ese debate y dar lo tuyo. Eso es. Dar lo tuyo. Un tema original. Que no significa, ojo, que no significa imaginario. No significa un tema de fantasía. Original no significa que un tema que nunca se ha planteado, nunca se ha trabajado. Eso puede ser, pero es muy raro. Por una razón sencilla también. No porque no existan, que ya no existen muchos temas que no se han trabajado. Hoy en día se ha trabajado casi en todo. En ciertos ámbitos más, ciertos ámbitos menos. Un tema totalmente virgen es muy difícil. Pero incluso si existiera, yo sería muy dudoso en trabajar sobre un tema así. No es imposible, ¿eh? Ojo, no es imposible, muy dudoso. Porque a lo mejor si nadie ha trabajado sobre ese tema, quizás que es un tema que no representa por la comunidad de los juristas un tema interesante. Quizás que no sea completamente relevante. Hay también que hacer esta pregunta. Ese tema, un tema que descubro algo nuevo, pues quizás que nadie ha trabajado sobre ese tema, quizás que hay una razón. Pero sí, repito, que la originalidad se mide en la aportación. En la aportación. En la forma, por ejemplo. No solo en el contenido. Tú puedes ser original en la forma en la cual aborda un tema. La originalidad tiene varias dimensiones. El tema en sí mismo no es original mi forma de abordarlo. Es original mi forma de conectar varias cosas en una forma que nunca se ha hecho antes y que puede aportar algo nuevo, que puede servir para que otras personas, a partir de mi aportación, van a construir algo más. Lo ideal sería que después mi investigación, tuya investigación, después de la investigación de X, el contexto
jurídico va a ser diferente de lo que era antes. Eso sería nuestra guía que debería guiarnos. Y pues aquí ya termino un poco mis reflexiones sobre este tema. Tenemos unas preguntas sobre temas concretos, o a lo mejor sobre investigación concreta de temas. Sí, sí, doctor Carlos, por el tiempo agradecerle. Una más, está Elton Ruiz conectado, una más por el tiempo, y con ello estaríamos culminando. Elton, si está ahí. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, se lo escucha. Sí, perfectamente. Sí, profesor. Muchas gracias. Yo soy alumno del 9º ciclo, voy a ingresar al 10º ciclo. Entonces, quería que el profesor, si fuera tan amable, me podría ubicar. Miren, hace más o menos 15 a 20 años atrás, los alumnos, digamos que que estudiamos medicina, teníamos un librito de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Y este autor nos hablaba en ese tiempo, es un mexicano, nos hablaba en ese tiempo solo de la investigación, lo que ahora llamamos una investigación empírica. Estudiamos el diseño experimental y el diseño no experimental. Y con eso me quedé yo particularmente, porque eso se aplicaba en la medicina, ¿no? Sobre digamos, la manipulación de las variables, ¿no? Para conocer sus efectos. No obstante, eso ha ido evolucionando y ya hay dos tipos de enfoques, ¿no? Un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. No obstante, aquí donde digamos, falta cierta precisión, porque yo observo que en el método dogmático, sistemático del cual usted nos habla, que es un método teórico, no se encuentra dentro del enfoque cualitativo ni cuantitativo. No está ahí. Sin embargo, no se delimita eso claramente y crea en algunos alumnos, por ejemplo, en los cuales yo me incluyo, cierta confusión, ¿no? Porque ese enfoque teórico no está ni el cuantitativo ni el cualitativo. Tanto es así que, por ejemplo, en una de las literaturas de la misma universidad, de un autor también mexicano, nos se habla de una división entre digamos, las investigaciones teóricas y las investigaciones empíricas. Y hay una mixta. Y dentro de las investigaciones empíricas, ahí están los enfoques cuantitativos y cualitativos. Exactamente, sí. Ya, entonces, eso quisiera esa precisión respecto a, disculpe, y con respecto a usted también los métodos que nos habla del método, digamos, del comparativo y del método histórico, eso también está dentro de la investigación teórica. Es teórico, no está dentro del enfoque cuantitativo y cualitativo, porque tenemos muchas dificultades nosotros a la hora de plantear nuestras investigaciones para el grado, para las tesis, ¿no? Entonces, eso por favor quisiera que usted nos Sí. explique. Exactamente. No hay un método de investigar. No hay, por así decirlo, me atrevo a decir así, no hay como hay método científico, no hay algo como método científico en el derecho. Hay los métodos científicos al plural en el derecho. El método dogmático sistemático es un método teórico. Es un método que al fin y al cabo se lleva en la biblioteca. Tus herramientas son tu cerebro, por supuesto, la mente y la biblioteca.
Lo más libro tienes, lo más vas a leer, lo mejor es. ¿Por qué? Porque se trata de reconstruir. Es un método dogmático, sistemático, que ha tenido una gran fortuna a lo largo del siglo pasado, sobre todo en Italia, y ha sido un método que nos ha aportado muchísimo en términos de aclaración, en términos de construcción de los conceptos, de imitación de los conceptos, con el cuchillo, cortado con el cuchillo, como formas geométricas, ¿sabes? Pero no es empírico. No es empírico. Tampoco el método comparato es un método empírico. Tomar en cuenta la historia, tomar en cuenta la cultura, tomar en cuenta la evolución histórica, por supuesto, pero también, no sé, los factores religiosos, los factores políticos, los factores sociales, los factores institucionales que han hecho que el tal instituto existe en el tal ordenamiento y no existe en otro. Típica pregunta de derecho comparado. ¿Por qué ese instituto existe acá y no existe allá? ¿Cuáles son las razones que han permitido el desarrollo de ese instituto? Así como está planteado en ese sistema y allá es diferente. Y más, ¿verdaderamente es diferente o es una diferencia simplemente ictu oculi, como se dice, una diferencia simplemente falsa, una diferencia de superficie? Preguntas que no requieren ir a investigar fuera, requieren simplemente investigar en la biblioteca. Requieren leer, reflexionar, leer. Pues, como tú dices, hay el método empírico. El método empírico está súper desarrollado en Estados Unidos, en el modo de cómo se habla de Empirical Legal Studies. Hay una revista incluso dedicada a eso, Empirical Legal Studies. Una revista muy importante, por supuesto. Empirical Legal Studies significa realmente hacer investigación concreta. Concreta significa tomando en cuenta la realidad con datos. Se puede acercar mucho al método sociológico del derecho. La sociología del derecho utiliza el método empírico sociológico, de hecho. Se puede decir o empírico o sociológico. Y hay que conocer estadísticas. Hay que tener en cuenta datos. Hay que tener en cuenta entrevistas, a lo mejor. ¿Por qué no? Entrevistas con métodos reconocidos por las ciencias estadísticas y tal, por las ciencias sociológicas. No se puede hacer las cosas así, o de repente me pongo, o sin tener el conocimiento, adapto. Es un método totalmente separado. Lo que no significa, no quiero decir que los dos métodos no se pueden juntar. Gran parte de la reflexión filosófica, por ejemplo, en materia de prueba, en materia de establecer el nexo causal entre conductas y eventos, toma en cuenta muchas cosas empíricas, muchos estudios empíricos, muchos estudios estadísticos también. Entonces, las dos cosas se pueden juntar, pero conceptualmente su método es muy diferente. Y eso hay que tenerlo muy claro. No existe un solo método, no existe el método justo para hacer investigación de derecho. Todo depende de tu finalidad, de tu propósito. ¿Cuál es el propósito final que tienes? A partir del propósito hay que construir el método. Por eso que ya no tenemos tiempo de hablarlo, pero otra gran parte para los doctorandos, en el marco quizás de reflexiones acerca del método, es el propósito de la tesis de doctorado. El propósito, ¿qué quiere hacer con esa tesis? ¿A quién se dirige? ¿Quién es tu público? ¿Los jueces? ¿Los académicos puros? ¿Los políticos? También los políticos. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere mejorar la legislación vigente? ¿Quiere investigar las razones? Eso, todas preguntas que son necesarias. Hay que hacerla para tener clara la dirección de la investigación. Y luego para elegir el método o los métodos.
Espero de haber sido bastante claro sobre ese punto. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por su tiempo, por la dedicación, gracias por sus reflexiones. Siempre, pues, en modo personal, y espero que también los que se han podido conectar, uno termina aprendiendo muchísimo y queda para reflexionar. Y yo quiero terminar la presente sesión, bueno, conversatorio, con una frase, y lo conecto con Girona también, que es que no existe perspectiva sin distancia. Y yo, los que puedan, que he estado particularmente en Girona, esa biblioteca tiene muchísimos idiomas para aprender y creo que permite mucho ver una perspectiva comparada en muchos temas y a seguir investigando a partir de las reflexiones que nos ha dejado hoy. Yo espero que no sea la última vez que podamos estar conectados en la Universidad Tecnológica y ya podamos coordinar futuros eventos. Gracias por su tiempo, Sí, doctor Carlos. añado que la Universidad de Girona ha tenido la suerte, la grandísima suerte de ser la destinataria de la biblioteca de Michele Tarufo. No sé si lo sabéis, pero ha sido como diseñada como la destinataria del Fondo Michele Tarufo de más de 15.000 libros que pertenecían al gran procesalista italiano, y entonces una suerte, la verdad, contar con una biblioteca tan grande. Y pues aprovecho para saludar a todos y enviar un grandísimo abrazo desde España hasta mi querido Perú. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Gusto haberlo escuchado. Igualmente, igualmente. Y vamos conversando con Bruno, ¿eh? Sí, claro que sí. Vamos, Muchas un gracias. gusto, muchas gracias. Chao, Estamos chao a viendo. tutti, Gracias, chao, doctor chao, Carlos. chao, chao. ¿Esto por qué? Porque se supone que el producto se instaló